Hoy vamos a continuar con nuestro estudio del Evangelio de Mateo. Han sido versos difíciles, la verdad, los que nos han tocado. Una persona me confesaba y me decía: hace 8 días yo no entendí nada. Y les pido una disculpa. Hace 8 días la idea entre todos era ver qué conclusiones sacábamos de esos versos tan extraños que estudiamos, de cómo Jesús maldijo a la higuera, etcétera. Y bueno, seguimos con versos un poco difíciles, de cómo Dios actúa, de cómo Dios será. Y es que en su caminar por esta tierra, Jesús fue constantemente desafiado, ¿sí o no? Constantemente fue desafiado. Su autoridad era constantemente desafiada. Desafiaban su autoridad constantemente, cuestionaban su autoridad constantemente. Pero era en esos momentos cuando Jesús mostraba su clase, cuando Jesús mostraba sus prioridades, cuando Jesús mostraba a qué había venido, cuando Jesús mostraba su sabiduría ante estos ataques, ante estos cuestionamientos. Y lo triste hoy día es que seguimos desafiando su autoridad. Seguimos cuestionando a veces su autoridad, de 2 maneras principalmente, y hoy las vamos a ver y luego nos preguntamos por qué nos va tan mal. Entonces vamos a leer los versos del día de hoy, pero antes vamos a decir el título. ¿Cuál es el título del día de hoy? 1, 2, 3. La autoridad de Jesús, la autoridad de Jesús. Pero ya mandaba yo arrancando y no di la bienvenida a los que hoy vienen por primera vez. Denle un aplauso de gloria a Dios por la vida de Derek. Alza la mano, mi Derek. 1 corto, 2 largos, 1 corto, 2 largos. Eso es todo. Me estuve whatsappeando con Derek. Estás en tu cantón, carnal. Peor no quedas, te lo prometemos, ¿ok? Te regalamos esa revistita. No es por presumirte, pero mi esposa escribe en esa revista. Ay, nada más, ¿ok? ¿Alguien más viene por primera vez? ¿Cómo te llamas, carnal? Luis, cuida tus amistades. Luis me cae, Luis, cuida tus amistades. Un aplauso fuerte para Luis. ¿Vienes de Mérida? Viene de Mérida, de donde son mis pastores. Pues ya oíste que voy a ir a tu tierra en abril. Pero no hablas así. ¿Qué es lo que pasa, Luis? No, sí, habla así. ¿No lo he oído bien? Ok, Luis. Bienvenido, Luis. Eso. ¿Cómo? Pishacabá. Ya le iba a decir la tuya, pero no, es cómo te llamas. Es como te llamas en maya, ¿verdad? Me llamo Martín, pero me dicen Marto para los cuates. Mucho gusto, Luis. Luis Osh. Ah, eres de allá entonces. El apellido es también quiere decir Ramón en maya. Y todos le hacen wow. Estás con todo, Luis. Ya viste que estamos bien locos, pero bendiciones, Luis. Bienvenido, Luis. ¿Alguien más nos acompaña por primera vez? Todos los demás somos de casa. ¿Cómo le decimos a Derek, a Luis? Díganles bienvenidos. Este es su cantón. Esperamos te caiga el zape celestial en el amor del Señor. Bienvenidos. Denle otro aplauso a Derek, a Luis. Esta es su casa. Esta es su casa. Pues vamos a leer estos versos desafiantes para estudiar, pero la palabra de Dios jamás regresa vacía, es viva, eficaz y es útil para redarguir. Vamos a leer Mateo 21, versos 23 al 27. Les recuerdo que estos versos son después de la entrada triunfal de Jesús en el burrito, que lo empezaron a alabar, que vimos que había chismosos, había mirones y había accionadores. ¿Se acuerdan? Que fueron los que accionaron, vieron cómo honrar, etcétera. Después vimos la enseñanza de que Jesús volcó las mesas. Fue la primera vez que vimos a un Jesús que se puso físico y ese día estuvo muy cañón, porque vimos qué mesas voltearía Jesús de nuestro templo. Entonces, después de que pasaron esas cosas, esto pasó. Versículo 23. Cuando Jesús llegó al templo, había unos versículos antes, te digo, volteado las mesas y todo. Los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le preguntaron:
¿con qué autoridad haces esto? ¿Quién te dio esta autoridad? Jesús les respondió. Te digo que Jesús tenía una forma muy peculiar siempre de abordar estas situaciones y de escoger sus palabras. Jesús les respondió: yo también les haré una pregunta. Andan muy preguntones, pues yo también puedo, ¿no? Si me la contestan, también yo les diré con qué autoridad hago esto. El bautismo de Juan, ¿de dónde era?, les preguntó. ¿Del cielo o de los hombres? Ellos discutían entre sí y decían: si decimos que era del cielo, Él nos dirá, entonces ¿por qué no le creyeron? Y esto era porque cuando Juan bautizaba y él predicaba del arrepentimiento, ¿tú crees que los escribas y fariseos y sacerdotes se iban con Juan a arrepentir? No iban. Entonces por eso le dijeron: si decimos que era de Dios Juan, nos va a decir entonces ¿por qué no le creyeron? Porque nunca fuimos nosotros allá a arrepentirnos con Juan. Y si decimos que era de los hombres, ya valimos con la gente, porque todos consideran que Juan verdaderamente era un profeta. Entonces, por lo tanto, respondieron a Jesús: no lo sabemos. Y él también les dijo: pues yo tampoco voy a decirles con qué autoridad hago todo esto. Vamos a volverlos a leer y a ver cómo le hacemos para estudiarlos, ¿ok? Cuando Jesús llegó al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras él enseñaba y le preguntaron, o sea, para empezar lo interrumpieron su prédica: ¿con qué autoridad haces esto? ¿Quién te dio esta autoridad? Jesús les respondió: yo también les haré una pregunta. Si me la contestan, también yo les diré con qué autoridad hago esto. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos discutían entre sí y decían: si decimos que era del cielo, Él nos dirá entonces ¿por qué no le creyeron? Y si decimos que era de los hombres, tenemos miedo de la gente, porque todos consideran que Juan era un profeta. Por lo tanto respondieron a Jesús: no lo sabemos. Y él también les dijo: pues yo tampoco voy a decirles con qué autoridad hago todo esto. Ahí te va. Estos escribas, estos sacerdotes, estos ancianos eran parte del Sanedrín. El Sanedrín, este grupo de personas del Sanedrín, eran la máxima autoridad en Israel. Eran la más alta autoridad en Israel, el Sanedrín. Eran, entre muchas de sus funciones, por supuesto, encargados de administrar el templo. ¿De administrar qué cosa? El templo. Entonces ellos eran los chipocludos de administrar el templo. Y un día llegó Jesús y les volteó las mesas de su templo. Y venía, se metía y te decía el huevo, y quien lo puso con toda autoridad. Entonces estos se sacaron de onda, le empezaron a cuestionar su autoridad. ¿Quién eres tú? ¿Con qué autoridad hablas así? ¿Con qué autoridad predicas así? En otras palabras les estaba diciendo: ¿cómo puede tu autoridad superar la nuestra? ¿Cómo puede tu autoridad superar la nuestra? ¿Con qué autoridad desafías nuestra administración del templo? Y el evangelio está lleno de preguntas sobre la autoridad de Jesús y de situaciones sobre la autoridad de Jesús. Entonces, para que entendamos un poco mejor, vamos a leer algunos otros versos de Mateo. Y creo que sí puse puros de Mateo. Sí, puse puros de Mateo, para que vean cómo los evangelios están cargados de estos cuestionamientos, situaciones que hablan sobre la autoridad de Jesús, para que entendamos hoy mejor ese tema. Fíjense lo que dice Mateo capítulo 7, versos 28 y 29. Dice: cuando Jesús terminó de hablar, la gente, ¿qué dice? Se admiraba de su enseñanza. ¿Por qué? Porque les enseñaba ¿cómo? Como quien tiene autoridad y no como sus escribas. Imagínense, ¿quiénes eran los maestros de la época? Pues eran los escribas. Eran esos sacerdotes, esos encargados dentro de sus cosas, administrar el templo, pues era también enseñar de Dios.
Y entonces la gente se maravillaba porque llegaba este predicador desconocido y les enseñaba con una autoridad que ni sus pastores tenían, para que me entiendas, que sus maestros, que sus profes, que sus escribas no tenían. Y ellos se admiraban porque él llegaba y enseñaba con esa autoridad. Esto está muy curioso y muy chido, porque muchas de las corrientes de pensamiento dicen que atacan a Jesús, que desafían a Jesús y su autoridad y su divinidad. Dicen que Jesús era un maestro más, que Jesús solo fue un rabino más. Sí, fue un hombre muy sabio que pisó la tierra, pero solo era un maestro más. Di conmigo, ni mangas, porque es chaleco. Ni mangas porque es chaleco. No era un maestro más. Banda, tranquilos. Ya llegó Charlie. Un aplauso fuerte para Charlie. Tranquilos, familia. Ya llegó Charlie, ya se metió en la toma, ya por lo menos saludó. Ese que pasó fue Charlie, ¿ok? Pásale, carnal, te ves muy flaco. No sé si felicitarte o ¿cómo? Eso es todo, ya está en dieta el vato. Muy bien. Entonces, ¿Jesús era un rabino más? ¿Era un maestro más? Tan no era así que aquí dice que la gente se maravillaba por la autoridad con la que él enseñaba. Fíjense lo que dice ahora Mateo 8, versos del 8 al 10. El centurión le respondió. El centurión era un soldado romano. Señor, yo no soy digno de que entres a mi casa, pero una sola palabra tuya bastará para que mi criado sane. Este soldado romano había buscado a Jesús porque uno de sus criados estaba enfermo. Y fíjate lo que le dijo el soldado. El centurión dice: porque yo también estoy bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Si a uno le digo que vaya para allá, va. Y si a otro le digo que venga, viene. Y si le digo a mi siervo, haz esto, lo hace. Checa esto. Al oír esto, Jesús se quedó admirado y dijo a los que le seguían: de cierto les digo que ni aún en Israel he hallado la fe que tiene este soldado romano. O sea, el centurión que estaba bajo autoridad y además tenía autoridad. Aquí dice que tenía mucha gente a su cargo, que si él les decía haz esto, si hacía haz esto, él sabía de autoridad, de tener gente a su cargo y de estar bajo autoridad. Este soldado romano reconocía el poder detrás de la autoridad de Jesús, tanto que le dijo: ni tienes que ir a mi casa, hasta pena me da que entres. Si tú simplemente lo dices, mi criado va a ser sano. Y Jesús se admiró y dijo: no manches, ni en Israel he encontrado tanta fe como la que tiene este soldado. Porque el soldado sabía de autoridad. Si hay alguien que sabe de autoridad, son los soldados. Si hay alguien que sabe seguir órdenes, son los soldados. Si hay alguien que no cuestiona la autoridad, son los soldados. Saben que no les conviene ni tantito. Entonces es bien curioso que aquí vemos a un soldado reconociendo la autoridad que Jesús representaba y que él tenía el poder detrás de la autoridad de Jesús. Ahí les va otro versículo. Mateo capítulo 9, versos 6 al 8. Dice: pues para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre, o sea Jesús, tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, levántate, dijo este al paralítico, toma tu camilla y vete a tu casa. Entonces el paralítico se levantó y se fue a su casa. Al ver esto, la gente se quedó asombrada y glorificó a Dios que había dado tal poder a los hombres. Acuérdense que en esa escena igual cuestionaban a Jesús. ¿Quién eres tú para perdonar? Y entonces la autoridad de Jesús para perdonar pecados fue validada por su autoridad para sanar la parálisis. Ahí les va otro ejemplo de cosas. Son distintas situaciones de autoridad que vemos en el Evangelio. Mateo 10:1 dice: Jesús reunió a sus 12 discípulos y les dio poder, otra versión dice autoridad, para expulsar los espíritus impuros y para sanar toda enfermedad
y toda dolencia, por supuesto en el nombre de Jesús. Jesús confirió a sus discípulos y a nosotros autoridad en su nombre, ¿sí o no? Para echar fuera demonios y para sanar y todo el rollo. Entonces, muchas corrientes actualmente siguen cuestionando la autoridad de Jesús. Siguen desafiando la autoridad de Jesús. Siguen cuestionando su divinidad. Y se quiere a veces mostrar muchas evidencias y se nos olvida que la máxima, escucha lo que te voy a decir, la máxima evidencia de que Jesús era el Mesías era la autoridad con la que él se conducía. Y sin ser soberbio, sin ser soberbio, pero él sabía perfectamente quién era y a qué venía. Por eso podía caminar como caminó la tierra, con esa paz. Por eso podía enseñar, por eso podía decirle a quien sea el huevo y quien lo puso sin problema. Tenía la autoridad dada por Dios porque Él es el Mesías. ¿Cuántos lo saben? Amén. Entonces di conmigo, la autoridad con la que Jesús se conducía y enseñaba se convirtió en una evidencia más de que Él era el Mesías. Y vamos a anotar esa verdad. Ponle ahí, la autoridad. La autoridad con la que Jesús se conducía y enseñaba se convirtió en una evidencia más de que Él era el Mesías. ¿Cómo? Se convirtió en una evidencia más. La autoridad con la que Jesús se conducía y enseñaba se convirtió en una evidencia más de que Él era el Mesías. Tú puedes analizar a los distintos pensadores que ha tenido la tierra, a los distintos genios, a los distintos hombres cultos que ha tenido la historia de la humanidad. Ninguno hablaba con la autoridad con la que Jesús lo hacía, porque Él es el Mesías. Nadie podía hablar con esa autoridad con la que Él hablaba. La autoridad es una evidencia. Ahora, yo te pregunto, la gente se daba cuenta de esa autoridad. Se daban cuenta tanto que tenía mayor autoridad que sus autoridades. Es lo que dice ahí. La gente se maravillaba porque les predicaba con una autoridad con la que sus autoridades no les predicaban. Entonces, pues obviamente esas autoridades pues ardían, ¿no? Yo te pregunto, ¿es inteligente desafiar la autoridad? Es lo más tonto que puedes hacer. Hay veces que cuando hay situaciones de corrupción e injusticia, pues uno se tiene que levantar, desafiar la autoridad chafa, ¿no? Pero estamos hablando de Jesús. Estábamos hablando de la autoridad que Jesús representaba, Dios hecho carne ahí en la tierra. Lo más estúpido que podías hacer era desafiar esa autoridad, era cuestionar esa autoridad. Estos constantemente la cuestionaron. Y por ejemplo, ahorita ¿se fueron con una respuesta? No. Acabaron exactamente igual. Exactamente. Pero ahí te va lo que quiero, el común denominador que quiero que te des cuenta todas las veces que desafiaron y cuestionaron la autoridad de Jesús. ¿Sabes qué pasaba con esas personas? Se iban sin respuestas y terminaban más lejos de Dios. Todos los que desafiaron la autoridad de Jesús no consiguieron respuestas y terminaron lejos de Dios. Sin embargo, hasta romanos que reconocieron la autoridad de Dios salieron con bendiciones y terminaron más cerca de Dios. Lo vemos en la cruz.
Jesús siendo crucificado, vemos a uno reconociendo su autoridad y al otro no. Uno le dijo, ay, a ver si es cierto que eres el chido, no sé qué. Y el otro, cállate, vato, este es inocente, no tienes idea de lo que estás hablando. Y Jesús le dijo, vas a estar conmigo en el reino de los cielos. Entonces di conmigo, desafiar la autoridad de Jesús es estúpido, no trae respuestas y me aleja de Dios. Desafiar la autoridad de Jesús es estúpido, no trae respuestas y me aleja de Dios. Ahora, si somos sinceros, ¿cuántos a veces hemos desafiado su autoridad cuestionándolo? Cuestionando cosas que no entendemos. Y desafiamos su autoridad cuestionándolo. Y termina sí o no más lejos porque te frustra no tener la respuesta. No entiendes, te frustra. ¿Y por qué? Y estás ahí desafiando lo que ni entiendes, lo que ni conoces, lo que está por encima de tu nivel de flotación, como decía mi papá. Entonces estás cuestionando lo que ni entiendes, lo que ni conoces. Terminas frustrado, alejado y sin la respuesta de todas maneras. Sin embargo, cuando tú reconoces la autoridad de Jesús, llega la bendición a tu casa y estás más cerca de Dios, como le pasó al centurión romano. Este soldado sabía de autoridad, sabía a quién tenía enfrente, sabía a quién le estaba pidiendo un milagro, sabía que con su pura palabra Jesús tenía autoridad para sanar a su siervo que estaba en casa. Así como él tenía gente a su cargo y sabía cómo ejercer esa autoridad, sabía la que él tenía por encima de él. Pon, reconocer la autoridad de Jesús trae bendición y me acerca a Dios. Reconocer la autoridad de Jesús trae bendición y me acerca a Dios. Y vamos a incomodarnos un poco. Ponme mucha atención. Te voy a hacer simplemente preguntas y reflexionas y espero sientas los ouch en algunas. ¿Has reconocido la autoridad de Dios en tu economía? Entonces, ¿por qué no diezmas? Los que la han reconocido saben diezmar y saben ofrendar y saben dar. Hay que reconocer. Exacto, no me la cebes porque ahorita vamos a llegar a eso. Ya está llenando las otras rayitas. Ahí voy, toca, ya no me regañes frente a todos mis amigos. Ella dice algo muy importante que ahorita vamos a llegar. Ya me andaba regañando. Porque no basta nada más reconocer la autoridad, pero ahorita vamos a llegar a eso. Mira, hasta roja se puso. Ahorita simplemente reflexiona si la has reconocido. Porque si ni siquiera eres para reconocer su autoridad, ¿cómo le vas a obedecer? Que es a lo que vamos a llegar y era lo que quería tocar la tocaya. Si ni siquiera reconoces esa autoridad, ¿cómo vas a obedecer lo que te manda? Si no reconoces que es tu autoridad en todas las áreas de tu vida. Dios es nuestra autoridad en la cuestión económica. Dios es nuestra autoridad en las situaciones emocionales y en nuestras relaciones. Dios es nuestra autoridad en el ministerio. Dios es nuestra autoridad en la iglesia. Dios es nuestra autoridad en la sociedad. Dios es nuestra autoridad a la hora de ser papá y mamá. Dios es nuestra autoridad a la hora de tener una relación de noviazgo. Entonces di conmigo, tengo que reconocer que estoy bajo autoridad. Pero somos bien mañosos los seres humanos. Nos gusta reconocerlo en unas áreas y en esta no. No, aquí en esto nadie me va a decir qué hacer. Yo soy Juan Camaney de las Manzanas. ¿Qué pasó, Dios? ¿Qué pasó? No, esta sí, déjamela a mí. Esto es lo mío. No, estamos bajo autoridad todo el tiempo. Dios es nuestra autoridad.
Qué peligroso es no estar bajo autoridad. Y Dios también nos da autoridades humanas. Yo bendigo la vida de mis pastores. Si no te descarrilas, te descarrilas. Si no estás bajo autoridad, te descarrilas, pierdes el piso, se te bota la canica, haces tonterías. Entonces, bien importante reconocer la autoridad. ¿Cómo? Por sí, exacto, porque las autoridades, dice la Biblia, todas las autoridades son delegadas por Dios. Hasta las corruptas, ¿ok? Exacto, por esas hay que sacar callos en las rodillas, ¿ok? Ahora ahí les va. Antes de leer los versos, porque ahorita vamos a volver a leer los primeros versos, los que tienen hasta arriba en su bosquejo. Cuando Jesús llegó al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se le acercaron mientras él enseñaba y les preguntó: ¿con qué autoridad haces esto? ¿Quién te dio esta autoridad? Jesús le respondió: yo también les haré una pregunta. Si me la contestan, también yo les diré con qué autoridad hago esto. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos discutían entre sí y decían: si decimos que era del cielo, él nos dirá, entonces ¿por qué no le creyeron? Y si decimos que era de los hombres, tenemos miedo de que la gente, porque todos consideran que Juan era un profeta, tenemos miedo de la gente, porque todos consideran que Juan era un profeta. Por lo tanto, respondieron a Jesús: no lo sabemos. Y él también les dijo: pues yo tampoco voy a decirles con qué autoridad hago esto. Ahí te va. Esa respuesta de no lo sabemos, ¿fue una buena respuesta? Te voy a decir por qué ellos solitos se torcieron y era Jesús experto en eso. Dice la Biblia que del corazón habla la boca. Él era experto en voltearles la tortilla y que ellos solitos sacaran la calabaza y se exhibieran. Ahí te va. Esa respuesta de no sabemos fue muy pobre para los del Sanedrín. Fue una respuesta muy pobre porque ellos eran encargados de la vida religiosa nacional. Se supone que ellos deberían saber perfectamente quién era un falso profeta y quién era un profeta de a de veras. Estuvo tan pobre su respuesta que la sacaron porque les dio mello lo que la gente fuera a pensar. O sea, analizaron las respuestas. Si decimos esto, nos va a decir que esto. Pero si decimos esto, no hombre, nos vamos a echar a la gente encima, nos van a criticar, porque entonces mejor decir que no sabemos. Era una súper pobre respuesta. Pero aquí vemos un liderazgo tan chafa que estaban ansiosos de la aprobación de la gente. El simple hecho de que se preocuparan por lo que la gente iba a decir si respondían tal cosa, mostraba un liderazgo chafísima. Y eso fueron de las primeras cosas que los 2 primeros años me costó mucho trabajo aprender. Y hoy lo tenemos que aprender porque todos los que estamos aquí tenemos alguna área de autoridad en la que Dios nos ha puesto. En tu familia como cabeza de hogar, con tus hijos, en tu trabajo, todos tenemos áreas de autoridad. Dios nos ha dado autoridad además sobre algunas cosas que ahorita vamos a ver. Entonces, si Dios te da una posición de autoridad, no debe ser influenciada por lo que la gente piense o por quedar bien con la gente. ¿Sí me explico? Yo te pregunto, ¿Jesús en sus respuestas buscaba quedar bien con la gente? Le valía gorro, pero le importaba un comino. O sea, si él hubiera querido quedar bien, no voltea las mesas. Llega y trata la manera más prudente de hacerlo y ve. No. Jesús hacía lo que tenía que hacer. Cuando había que ser prudente era prudente. Cuando había que ser de pocas palabras era de pocas palabras. Cuando había que hacer de muchas palabras era de muchas palabras. Cuando había que ponerse físico se ponía físico. Cuando había que responder con pregunta respondía con pregunta. Cuando había que responder con parábola respondía con parábola. Cuando él no le importaba lo que la gente pensara. Él no estaba ahí para caerle bien a la gente. Él amaba a la gente, hasta los que
a él les caía mal, él los amaba. Entonces tenemos que entender eso. Nuestra posición de autoridad no debe ser influenciada por lo que la gente piensa, ni por buscar su aprobación. Y en eso caemos mucho a veces los papás. No queremos lastimar a nuestro pimpollo, a mí me cuesta un buen con mi hijita, porque mi hijita me echa esa miradita de gatito de Shrek y dices, ay, no le puedo decir que no. Pero no, yo tengo que ser la autoridad que tengo que ser como papá en su vida. Entonces anote esa verdad. Si Dios nos da una posición de autoridad, esta no debe ser influenciada por lo que la gente piensa, ni por buscar su aprobación. Todavía no vamos a llenar las siguientes. Les quiero decir otra cosa. Si Dios nos da una posición de autoridad, esta no debe ser influenciada por lo que la gente piensa, ni por buscar su aprobación. Entonces, estos escribas y sacerdotes eran la autoridad en el templo. Eran la autoridad del templo. Eran encargados de administrarla, eran encargados de salvaguardar la fe y de ver quién era de a de veras, quién no, etcétera. Y aquí sacaron el cobre. Mostraron que eran líderes muy chafas de ese templo que tenían que cuidar. Ahora, ¿cuál es el templo del Espíritu Santo? Nuestro cuerpo. ¿Qué líder está siendo en tu templo? Porque hay veces que dañas tu templo nada más por quedar bien con las personas allá afuera. Nada más por quedar bien, nada más por entrar al grupo, nada más por esas cosas, dañas tu templo en áreas sexuales, dañas tu templo en tu salud, dañas tu templo en tu estado emocional, por quedar bien con las personas, y haces lo contrario a la voluntad de Dios. Di conmigo: yo tengo autoridad sobre mi cuerpo, sobre mi templo. ¿Cómo estás ejerciendo esa autoridad? Porque si le estás ejerciendo en base a la presión social que hay allá afuera, te vas a dar en la torre. Si estás siendo influenciado en cómo manejas tu templo nada más por quedar bien con los demás, estás frito, mano. Tienes que ser un buen líder, una buena autoridad sobre tu propio cuerpo. ¿En dónde más nos ha dado autoridad? Nos ha dado autoridad Dios sobre nuestro cuerpo. ¿Dónde más nos ha dado autoridad? Ya lo mencionamos hace ratito. Nos dio autoridad en su nombre echar fuera demonios. Anota ahí en tu bosquejo. Y Dios nos ha dado autoridad sobre demonios. ¿Qué más veíamos hace 8 días que estudiábamos estos versos difíciles? Dios nos dio autoridad sobre su creación. ¿Sí? Vimos que hasta podemos orar por el viento y pararlo. Vimos que hasta podemos orar por el sol y pararlo. Entonces Dios nos dio autoridad sobre demonios. Dios nos dio autoridad sobre su creación. Ponle ahí, sobre su creación. Dios nos dio autoridad sobre nuestro cuerpo. Cierra tus ojos un momento y simplemente haz un ejercicio de reflexión. ¿Cómo estás ejerciendo esa autoridad que Dios te dio? ¿Estás siendo un líder chafa de tu templo, como lo eran estos? ¿Estás siendo influenciado por las personas y lo que piensan? ¿Has asumido esa autoridad que tienes? Porque muchos no han asumido su autoridad sobre los demonios y la asumes sobre otras áreas, pero esa dices, no, esa, que alguien más ore por mí, porque yo yo no le entro. Muchos han asumido autoridad sobre los demonios a lo mejor, pero no sobre su cuerpo.
Y ya no es cuerpo, es puerco. Pues sí, eso es la verdad. Y no se habla mucho de eso. Siervo. ¿Sí o no? Tenemos que cuidar nuestro cuerpo. Yo ahora este año lo he aprendido a la mala. Ya después de los dolores de riñón. Se supone que tenían los ojos cerrados, hijos del maíz, pero ya los abrieron, ya estamos platicando pues. Con los dolores de riñón y todo, he tenido que asumir esa autoridad que tenemos sobre nuestro cuerpo y ejercer un buen liderazgo en mi cuerpo. Y cuidarte. No, por cada de café me tomo uno de agua y otra antes y después. Ya le bajé 1000 rayitas. ¿Cómo? No, esos ya están eliminados. No sé ni de qué me estás hablando. Ok, ahí viene una pregunta en tu bosquejo. Dice, ¿qué posición de autoridad te ha dado Dios a ti específicamente? Los que somos cabeza de hogar, ponle ahí con mayúsculas, subrayado y con flechitas hacia ti, carnal. Ahí ponle. Soy cabeza de hogar. Hay mamás que son mamá y papá. Ponle ahí, soy cabeza de hogar también, mamá. Si por alguna razón te toca ahorita estar haciendo la función o las situaciones que has vivido en tu familia, etcétera, y la haces de papá y mamá, te dio esa autoridad. Hay muchos amigos. Siempre hay un líder en la bolita de amigos, ¿sí o no? Siempre hay un líder. Siempre hay alguien al que todos siguen más, al que dice una estupidez. Sí, vamos todos a hacerla, ¿no? Porque siempre hay un líder en la bolita de amigos. Si tú en tus amigos, en la bolita, eres ese líder, ¿cómo estás ejerciendo ese liderazgo? La gente te sigue, Charbel. ¿Sí o no? La gente te sigue. Hay personas que nacen con un liderazgo nato, que la gente te sigue. Entonces, si tú eres de esos, tienes una responsabilidad sobre tus hombros cañona. Lo he visto también en los trabajos. Si eres de los que tienes a tu autoridad, a tu jefe, pero ese jefe siempre te pide tu opinión. ¿Te ha pasado que depositan mucha confianza en ti, que te dicen, oye, ¿cómo ves esto? ¿Cómo ves esto? Y dices, pues tú eres el patrón, ¿no? Pues tú deberías de decidirlo. Sí, ya no te balcones de más, carnal, no y tu propia autoridad te busca, porque tienes algo, tienes un liderazgo nato que Dios te dio. Di conmigo, eso es una responsabilidad. Levanten la mano los hijos, todos son hijos, ¿va? Hijos y hijas, que todavía está el jefe, el viejo o la vieja por ahí. Ok, ahí les va. Siempre va a haber uno de los hijos a los que los papás van a buscar más por ayuda. Los papás siempre tienen varios hijos, van a buscar en especial a uno o a una para ciertas cosas. Si tú eres ese hijo, esa hija para tus papás, tienes una responsabilidad de autoridad bien cañona. Yo de esa me salvé. Mis papás, ¿sabes a quién buscan? A mi hermano. Buscan al G.I. Joe. Y es el menor, mano. Buscan a G.I. Joe, porque es un G.I. Joe. Literal, es un soldado ese vato. Ese vato puede estar en el cine y hay que ir a la guerra. Ahí te guacho. En cambio, yo estoy en el cine y pongo mi modo avión. Y ahorita no va a haber guerra hasta que termine la película. ¿Sí me explico? Pero porque en esa parte en específica no me tocó a mí esa autoridad. Y es curioso porque ¿cuántos tienen hermanos mayores que tú? ¿Cuántos tienen hermanos menores que tú? Hay veces que eres el mayor y tienes que reconocer la autoridad que tu hermano menor tiene y te cuadras. Y hay veces que ellos tienen que reconocer la autoridad que tú tienes en otra área y se cuadran. Mi papá es el menor de sus 9 hermanos. Eran 9 hermanos, uno ya falleció. Mi papá es el menor. Los 8 se le cuadran a mi papá. Él es al que Dios le dio la autoridad.
todo lo que se hace en la familia. Y hay unos que podrían ser mamá de mi papá. O sea, porque mi jefe fue el pilón ese que no estaba planeado ni tantito, así de, no digas, ya llegó, así. No lo esperaba nadie, ¿no? Por lo mismo fue el consent, ¿no? También de todos sus hermanos. Pero literal, su hermana mayor podría ser su mamá. Y sin embargo, mi papá, siendo el menor, es la autoridad de sus hermanos. Dios le dio eso. Entonces tú tienes que reconocer qué autoridad tienes, qué autoridad te ha dado Dios. Y es una y tienes que encargarte de no ser un líder chafa, como eran esos sacerdotes, influenciado por la opinión de los demás, o por la gente, lo que la gente piensa, o por intereses económicos. Porque ¿por qué volteó las mesas del templo? Eso ya no se los expliqué a fondo, pero te voy a decir lo que sucedía. Llegaba gente que con otra moneda a la iglesia, que necesitaban cambiar. Esas mesas que volcó eran mesas como casas de cambio, de tipos de cambio. Entonces era una necesidad en la iglesia. Sin embargo, habían visto que era buen nego y convirtieron ese lugar en cueva de ladrones. Entonces tú investiga si tu liderazgo, tu autoridad que Dios te ha dado en esa área, ¿la estás usando sabiamente o le estás usando mañosamente para hacer cosas que no debes? Como muchos, tristemente, que a veces la iglesia se ha utilizado pues para hacer cosas que no, ¿verdad? Entonces tenemos que ser bien sabios en la autoridad que Dios nos ha dado. Todo eso para que escribas qué posición de autoridad te ha dado Dios a ti específicamente. Ahí ponle varias. Analiza con tus hermanos, analiza en tu familia, analiza en tu trabajo. Aquí en la misma iglesia también yo honro y bendigo a los que me han permitido depositar mi confianza en ellos para que nos auxilien en alguna área. Entonces, por ejemplo, a Brian y a Charbel y a su equipo, a los que les confiamos estas cosas y a la guardada de las cosas. O sea, son posiciones de autoridad que Dios te permite tener. Espero que ya hayas anotado e identificado, y vas a darte cuenta que tienes más autoridad de la que crees. Di conmigo: yo, aunque no lo crea, tengo un friego de autoridad. Es demasiada, o sea, la influencia que tienes sobre otras personas en serio es mucha. Les voy a poner una. Ustedes, iglesia, tienen mucha autoridad también sobre los pastores. Mucha. Dios pone una autoridad, ¿no? Pero ustedes también tienen autoridad que Dios les da, tanta que cuando su pastor está caído ustedes lo pueden levantar, porque tienen esa posibilidad. Conmigo lo han hecho y los amo, por eso los amo con locura. Me han sacado de situaciones ustedes bien difíciles, por un mensajito que me mandaron, por sus oraciones, por todo. Me cargan la pila, o sea, y eso es autoridad que Dios te dio. El que tú puedas mandar un simple mensaje de WhatsApp al Paz, que literal, te lo puedo decir, le arregle el día. Dime si eso no es autoridad, caray. Y muchos de ustedes lo hacen y se los agradezco. Asumen bien ese poder, ese liderazgo que tienen en esas cositas. Y ponte a pensar, te digo, en tus hijos, en tu esposo, en tu familia. Las ayudas idóneas tienen autoridad sobre el marido, ¿sí o no? Digo, muchas se pasan de lanza, tocaya, muchas se pasan de lanza, pero tienen autoridad, o sea, tu palabra pesa. Muchos ejercen esa autoridad ya de otras maneras, que se pasan de lanza, ¿no? Pero sí, y ella dice, si no obedece, ¿qué hacemos? O sea, y vamos precisamente a la obediencia. Chequen, en su bosquejo les puse otros versos que dice Mateo 21, versos 28 al 32. Jesús, cuando terminó y les dijo, pues yo tampoco voy a decirles con qué autoridad hago todo esto, siguió hablando y dijo lo siguiente:
Siguió hablando y dijo lo siguiente: Jesús les preguntó, ¿qué les parece? O sea, primero ellos les preguntaron, él les contestó con la pregunta, le dijeron no sé, les dijo pues yo tampoco, entonces les digo qué onda, y él se siguió y les preguntó, ¿qué les parece? Un hombre tenía 2 hijos y se acercó al primero y le pidió: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. El primero le respondió: no quiero, pero después se arrepintió y fue. Luego se acercó al otro hijo y le pidió lo mismo. Este le respondió: sí, señor, ya voy, pero no fue. ¿Cuál de los 2 hijos hizo la voluntad de su padre? Ellos le respondieron: el primero. Entonces Jesús les dijo: de cierto les digo que los cobradores de impuestos y las rameras les llevan la delantera hacia el reino de Dios. Porque Juan se acercó a ustedes para encaminarlos en la justicia y no le creyeron, mientras que los cobradores de impuestos y las rameras sí le creyeron. Pero ustedes, aunque vieron esto, no se arrepintieron ni le creyeron. Di conmigo: tómala, barbón. Se los ejecutó ahí machín. Entonces, di conmigo: desafío la autoridad de Dios cuando no le creo y no le obedezco. Entonces no solo es reconocer su autoridad, es creerla y obedecerle. Es creerle y obedecerle. Ahora sí anótenlo en su bosquejo, ahora sí tocaya. Desafiamos la autoridad de Dios cuando no le creemos y cuando no lo obedecemos. Los escribas, sacerdotes y fariseos que no le creyeron, no lo obedecieron, cuestionaron su autoridad hasta cansarse, ¿qué consiguieron? ¿Qué consiguieron? Solo 2 cosas: liberar a Barrabás y crucificarlo. Fue el único que consiguieron. En cambio, los que creyeron, los que le obedecieron, aunque eran rameras o cobradores de impuestos, aunque eran los mismos soldados romanos que los llevaban a la cruz, aunque era uno de los ladrones que estaba al lado siendo crucificado, que le creyeron, lo obedecieron, reconocieron su autoridad, consiguieron la vida eterna. Consiguieron los milagros y las bendiciones, como lo consiguió ese soldado romano, que sanaran a su siervo. Consiguieron que como muchos paralíticos que fueran sanados, y muchos enfermos y demás. Entonces tenemos que analizar nuestra vida y ver en qué áreas estamos siendo desobedientes, en qué áreas no le has creído a Dios, y preguntarte: si Jesús estuviera aquí contigo, ¿te soltaría esta parábola que le soltó a los sacerdotes? Porque fue la que le soltó para acribillarlos. Así de, a ver, ¿quién fue primero? No, pues el primero, porque se arrepintió y sí fue a ayudar, y el otro dijo que sí. Ustedes son de esos. Entonces, pónganse de pie, vamos a orar. Y vamos a analizar nuestro corazón. Y ver si la autoridad de Dios está ocupando el lugar que merece en nuestra vida. Cierra tus ojos ahí en tu lugar y antes de orar, analiza en qué áreas no le has creído a Dios, en qué áreas sigues dudando, porque eso es desafiar su autoridad. Si Él dice en su palabra que tiene planes de bienestar para ti, no de calamidad, y tú no le crees, estás desafiando su autoridad.
Si Él dice en su palabra que no se ha visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan, y tú no le crees, estás desafiando su autoridad. Si Dios te ha dicho que ejerzas un ministerio, que tomes una acción en tu trabajo, que tomes una acción en tu familia, con tus hijos, con tus papás, y no le has obedecido, no estás usando tus dones y talentos para Dios, estás desafiando su autoridad, y es lo más tonto que podemos hacer, porque no trae respuestas como lo escribimos y te aleja de Dios. ¿Quieres estar más cerca de Dios? Reconoce su autoridad en todas las áreas de tu vida. Créele y obedécele. Sé buena autoridad en las áreas donde Dios te ha puesto. Sé un buen líder. Créele a Dios. Vamos a orar. Dios, gracias por esta enseñanza, Dios. Pasajes a veces complicados, difíciles, pero no nos queremos saltar ni uno, Dios, porque sabemos que tu palabra es viva y eficaz. Y hoy sin duda, Dios, nos retas primeramente a reconocer tu autoridad sobre nosotros. Perdónanos, Dios, si a veces hemos tenido el atrevimiento de cuestionar tu autoridad. Perdónanos si hemos delimitado tu autoridad solo a ciertas áreas de nuestra vida y no te hemos entregado toda nuestra vida. Y no entendemos que es un privilegio estar bajo tu autoridad, porque eres el mejor líder. No hay nadie como tú, Jesús. Hoy reconocemos tu autoridad en nuestras vidas. Te honramos y te glorificamos. Y Padre, en segundo lugar, te agradecemos las áreas en las que nos has confiado ser autoridad. Áreas quizá en la familia, áreas en el trabajo, áreas en la iglesia, áreas en la sociedad en la que tú nos has confiado y nos has dado un liderazgo de alguna manera. Y no lo hemos aprovechado correctamente para honrarte y glorificarte. O lo hemos usado deliberadamente para nuestro propio beneficio. Perdónanos, Dios, si es el caso. Anhelamos ser buenas autoridades. Perdónanos, Dios, si a veces nuestra toma de decisiones ha pesado lo que la gente cree o lo que la gente piensa o ese tipo de situaciones. Perdónanos si en nuestras áreas de liderazgo hemos buscado agradar más al hombre que a ti, Dios. Perdónanos. Yo les animo a los que son cabeza de hogar que en su corazón repitan estas palabras y le digan: Dios, perdóname si no he asumido mi lugar, si he sido un líder tan chafa de mi casa que mi mujer ha tenido que hacer mi chamba. Perdóname. Y Dios, hoy reconocemos tu autoridad. Reconocemos tu autoridad, Jesús, y lo que viniste a hacer a este planeta, a dar tu vida por nosotros. Reconocemos, Dios, que lo mínimo que podemos hacer es creerte, es obedecerte. Anhelamos todo menos desafiar tu autoridad. Perdónanos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Dale un aplauso fuerte a Dios, familia.